Vamos a hablar de una herramienta muy útil a la hora de analizar circuitos eléctricos, que es la conversión de fuentes. En algunos casos es conveniente transformar una fuente de corriente a voltaje o de voltaje a corriente según cómo estemos analizando nuestro circuito y según la técnica que estemos utilizando. Una u otra forma de la fuente nos conviene más para realizar un análisis más simple. En esencia, lo que podemos transformar es una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, o viceversa. Es decir, que de una fuente de voltaje en serie con una resistencia podemos pasarnos a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Cuando queremos pasar de una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo que se hace es lo siguiente. El valor de R sigue siendo el mismo, solamente que ahora del paralelo va a pasar a estar en serie con la fuente que la acompaña. Transformamos la fuente de corriente en una fuente de voltaje utilizando la ley de Ohm, para lo cual el valor de voltaje de nuestra nueva fuente va a ser igual a I por R. El otro caso es cuando deseamos pasar de una fuente de voltaje que está en serie con una resistencia a un circuito equivalente de fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Para este caso, R paralelo va a ser igual o va a tener el mismo valor que la resistencia serie. Y el valor de corriente de la fuente de corriente lo sacamos utilizando la ley de Ohm. Esta corriente va a ser igual al voltaje de la fuente de voltaje que teníamos originalmente dividido por la resistencia. Veamos un par de ejemplos prácticos con los cuales podemos corroborar que esa transformación de fuentes no va a presentar alteraciones en el resto del circuito. Supongamos inicialmente que tengo una fuente de 20 voltios conectada en serie con una resistencia de 10 ohmios y esta configuración está conectada a una resistencia de 5 ohmios. Voy a transformar este conjunto de fuente de voltaje con resistencia en una fuente de corriente con resistencia en paralelo y vamos a apreciar que el efecto sobre la resistencia de 5 ohmios, a la cual vamos a llamar RL, no cambia si se utiliza fuente de voltaje o fuente de corriente. La configuración nueva tendría una fuente de corriente. El sentido de la fuente de corriente es el sentido en que fluiría la corriente a través de la fuente de voltaje, que en este caso sería hacia arriba, ya que iríamos de menos a más. Esta nueva fuente de corriente tendría una resistencia en paralelo y estaría conectada a la resistencia de carga RL, que son 5 ohmios. Para hacer transformación de fuentes, la resistencia paralelo que acompaña la fuente de corriente tendría el mismo valor que la resistencia que está en serie con la fuente de voltaje, y la corriente I la obtenemos a través de la ley de Ohm, donde I va a ser igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, el voltaje sería los 20 voltios divididos entre la resistencia de 10 ohmios, lo que nos da 2 amperios. Esta corriente sería de 2 amperios. Veámoslo en el simulador. Montando los dos circuitos en el simulador nos podemos dar cuenta de lo siguiente. El efecto sobre la resistencia de 5 ohmios se mantiene igual en cualquiera de las configuraciones. Observemos que la corriente que circula a través de la resistencia de 5 ohmios es 1.33 amperios en ambos casos, y el voltaje en el extremo superior de la resistencia respecto al nodo de referencia en ambos casos también es de 6.67. Por lo tanto, hacer esa transformación de fuentes no altera el comportamiento del resto del circuito. Otro caso que podemos plantear es si tenemos una fuente de corriente de 3 amperios en paralelo con una resistencia de 4 ohmios y esto conectado a una carga, supongamos RL, de 5 ohmios. Si yo quiero pasar esta configuración de fuente de corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de voltaje, la configuración sería la siguiente. Como la fuente de corriente va hacia arriba, eso implicaría que vamos de menos a más en una fuente de voltaje. La resistencia que le colocamos a la fuente de voltaje va a tener el mismo valor que la que está en paralelo con la fuente de corriente, y el voltaje lo obtenemos a través de la ley de Ohm, que nos dice que V es igual a R por I. En este caso, 3 por 4, 12 voltios. Y conectamos esto directamente a nuestra resistencia de 5 ohmios. Veamos la simulación para corroborar que el efecto sobre la resistencia de 5 ohmios es el mismo con las dos configuraciones de fuentes. En este caso, si vemos la siguiente simulación, observamos que sobre la resistencia de 5 ohmios pasa 1.33 amperios en los dos circuitos, que el voltaje en el extremo superior de la resistencia de 5 ohmios es de 6.67
respecto a la referencia. Lo mismo ocurre en el circuito original, 667. Por lo tanto, podemos decir que la transformación de fuentes no afecta el comportamiento del resto del circuito, que en este caso estaría representado por la resistencia de carga de 5 ohmios.